se debe colocar la anestesia en ambos laterales de la herida. Las normas básicas para una correcta sutura son que la herida debe estar limpia y completamente libre de gérmenes, cualquier tipo de cuerpo extraño o un tejido que esté desvitalizado o necrótico. El cierre progresivo por capas del tejido y se debe evitar que queden espacios muertos. Se debe aproximar la herida y la sutura con una mínima presión que pueda llegar a causar una isquemia. Conseguir una buena eversión de los bordes de la herida y el punto de sutura debe ser perpendicular a la herida. Se debe colocar un mínimo número de suturas o de puntos que proporcionen la mínima cicatrización, pero a su vez proporcionen una calidad de sutura. Tipos de suturas. Las suturas pueden ser continuas o discontinuas. Primero les voy a explicar las suturas discontinuas. El primer tipo de ellas es el punto simple. Es el más utilizado en el medio tanto intrahospitalario como extrahospitalario. Es el más rápido de realizar, es el más fácil de quitar y se realiza con material no reabsorbible. Este se utiliza para la parte exterior, es decir, para la piel. La técnica de procedimiento. Se debe perforar la herida con un ángulo de 90 grados, traspasando desde la piel hasta el tejido subcutáneo. Luego, con ayuda del portaagujas, se toma la aguja y se pasa de manera contraria al lado opuesto, desde el tejido subcutáneo hacia la piel. Cuando tengamos ambos bordes en la parte externa de la piel, se deben estirar, causando la torsión de la herida. Para ello se debe anudar de manera técnica utilizando el instrumental quirúrgico. A esto se le llama nudo de cirujano. Su nudo se hace con una lanzada doble sobre el portaagujas y luego se desliza el nudo a través del hilo contrario. Cada punto debe tener una distancia igualitaria mínima de 3 milímetros y máxima de 5 milímetros, tanto hacia los bordes de la herida como entre ellos. La sutura de punto simple pero con nudo enterrado o invertido. Este tipo de sutura nos permite aproximar los planos profundos de la piel y al mismo tiempo no dejar espacios intradérmicos. Al contrario de la sutura anterior, esta se hace al revés, desde lo interno hacia lo externo, pasando por el tejido subcutáneo, luego la dermis y en el lado opuesto de la dermis hacia el tejido subcutáneo. Ambos extremos se toman, se les hacen torsión y se anudan con un nudo de cirujano doble. Este tipo de sutura se utiliza en la parte intradérmica, es decir, que la parte externa va a quedar abierta y para ello se necesita que se selle con grapas de suturación. El punto de colchonero vertical. Este tipo de punto permite que en una sola operación se puedan suturar planos de heridas, diferentes planos de heridas entre los que se encuentran el tejido dérmico y subcutáneo. Proporciona un buen enfrentamiento de los bordes. La técnica para realizar es muy parecida a la realización de un punto simple. Es lo primero que se debe hacer. Se perfora la herida con un ángulo de 90 grados, pasando por el tejido subcutáneo hacia lo profundo, aproximadamente de 7 a 8 milímetros. Luego se pasa por el borde opuesto y se le hace torsión. Cuando ya se le haya hecho torsión, se pasa por la parte más superior o externa, pasando por la dermis, desde este lado al punto de comienzo. Cuando llega se le hace torsión uniendo ambos bordes y se anuda con un nudo de cirujano. Luego está el punto de colchonero horizontal. Es una técnica indicada en heridas que tienen que soportar mucha tensión o en heridas en las que hay una dificultad para la aproximación de los bordes. Es muy parecido al anterior, solo que en este se hace la introducción de la aguja a 90 grados, pasan al tejido subcutáneo, luego salen al exterior, vuelven y pasan por el mismo lado hacia el lado contrario y cuando se tienen los dos puntos se anudan, dejando así un punto
intradérmico y un punto externo. Esto se hace con el portaagujas y el anudado va a ser siempre el mismo, la técnica del cirujano. Luego está el punto de colchonero semienterrado. Este es el que está indicado para suturar aquellas heridas que están en forma de V o que tienen colgajos o porciones de tejido que son de distinto grosor. Normalmente cuando vemos una herida en V se necesita un tejido que esté subcutáneo y otro que esté intradérmico. El tejido subcutáneo es el que se le va a hacer a la punta del colgajo o colgandejo en ese caso, o del tejido que se encuentra suelto. Y el punto se va a determinar en el tejido que no se encuentra suelto. Primero hay que insertar la aguja, pasar al tejido subcutáneo, luego tomar el tejido intradérmico de la punta de la parte que se encuentra colgando, pasar por ambos lados y volver al tejido que no cuelga. Allí se hace un anudado de tipo cirujano y se obtiene el primer punto. Luego, con un punto simple intradérmico se suturan los dos extremos superiores. Párale.